Vamos a comenzar con un reactivo tipo EGEL Plus de derecho. Te recomiendo intentar resolverlo antes de continuar. Tómate unos segundos para analizar cada opción. El Congreso de una entidad federativa aprueba y publica una ley que, a juicio de una minoría parlamentaria, contradice diversos derechos reconocidos en la Constitución Federal. El equivalente al 34% de las personas integrantes de la legislatura local promueve una acción de inconstitucionalidad el último día del plazo legal. Al resolver, 6 integrantes del Pleno de la Suprema Corte votan por declarar inválidas las disposiciones impugnadas. ¿Cuál determinación es jurídicamente correcta? A. La acción es procedente y los 6 votos permiten declarar la invalidez de las normas. B. La acción es procedente, pero se requieren 8 votos para declarar la invalidez. O C. La acción es improcedente porque la minoría legislativa carece de agravio personal y directo. ¿Ya tienes tu respuesta? Perfecto. Enseguida te explicaré cuál es la correcta y por qué. Bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo, autor principal de este proyecto, y junto con Sofía, coautora y responsable del diseño editorial, hemos preparado este material para ayudarte a obtener un mejor resultado en tu examen. En este video resolveremos reactivos tipo EGEL Plus con un nivel de dificultad similar al examen real. Analizaremos cada respuesta, explicaremos los distractores y desarrollaremos los procedimientos paso a paso. Además, te mostraremos cómo son nuestras guías actualizadas y qué incluye cada versión, además de los precios. La respuesta correcta es la acción es procedente y los 6 votos permiten declarar la invalidez de las normas. Entonces, en nuestros reactivos vas a poder ver justamente esto. En un momento te explicamos cómo son nuestras guías. Entonces, resolviendo el reactivo inicial, la explicación es que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional abstracto cuyo objeto consiste en plantear una posible contradicción entre una norma general y la Constitución. A diferencia del juicio de amparo, no requiere demostrar un agravio personal y directo. El artículo 105, fracción segunda, inciso D de la Constitución, permite que el equivalente a 33% de las personas integrantes de una legislatura estatal impugne las leyes expedidas por ese mismo órgano. En este caso, justamente, participa el 34% de la legislatura, por lo que se supera el porcentaje mínimo exigido. Entonces, la acción debe promoverse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma. Y el artículo 60 de la ley reglamentaria precisa que el cómputo inicia al día siguiente de la publicación y permite presentarla al primer día hábil siguiente cuando el último día resulte inhábil. Entonces tienes que saber que a lo largo de nuestros reactivos indicamos por qué la opción B, C o la que corresponda es correcta o incorrecta. Todas nuestras guías siguen el temario oficial vigente de Ceneval. En Derecho se evalúan 3 áreas disciplinares: función pública, litigio y justicia alternativa, además de la sección transversal de comprensión lectora y redacción indirecta, y todo ese contenido se encuentra desarrollado en las guías. No importa en qué parte de México o el mundo te encuentres, si deseas adquirir cualquiera de las guías puedes escribirnos directamente al WhatsApp del número que aparece en la pantalla. Y toda la información y los enlaces de compra también se encuentran en la descripción de este video. Pixoguías es una empresa y marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente operada por Rodrigo y Sofía. Así que si este material te resulta útil, suscríbete al canal. Nuestras guías de derecho están disponibles en 7 versiones: básica, deluxe, absoluta, suprema, especial 1, 2 y 3. Estos son los precios y lo único que cambia es la cantidad de reactivos. Contienen todos los temas desarrollados y el 100% de los reactivos explicados. El material es PDF, se puede imprimir, te enviamos un enlace de descarga y el material contiene contraseña. Se puede ver en computadora, tabletas y teléfonos y aproximadamente el peso es entre 50 a 300 megabytes dependiendo del tipo de guía y entre 200 a 500 páginas, aunque esto es variable, y desde luego pues se encuentran los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas propuestas por Ceneval. Cuando recibas la guía vas a poder abrirla a través de una contraseña y verás una portada muy parecida a esta. Además, te incluimos la guía ultra rápida que indica cuáles son los temas que siempre se preguntan y los que definitivamente siempre tienes que saber antes del examen. Además, te ayuda a hacer un último repaso antes de la prueba final. Así es como se ven los temas desarrollados y desglosados. Verás una pantalla en donde se indica el título de registro de marca de Pixoguías, ya que es una marca oficial registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y posteriormente verás los temas desarrollados. Aproximadamente de esta forma es como se ven los temas y desde luego pues los reactivos. También te podemos incluir infografías resumen para repasar lo esencial, y de esta forma es como se presentan los temas y los reactivos de la sección transversal, comprensión lectora en este caso y redacción indirecta. Pues justamente hemos llegado al final de la introducción. Vamos a ver los reactivos. Adelante.
Vamos a revisar los reactivos del Área 3, Justicia Alternativa y Fe Pública para el Eje Plus de Derecho, como los que puedes encontrar en nuestras guías y desde luego en el examen. Ten en consideración que en la parte superior de nuestros reactivos se indica el área, subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión, y posteriormente analizamos por qué una respuesta es correcta y las otras son incorrectas. Y desde luego, cada uno de los reactivos tiene su justificación y explicación de acuerdo con las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y de la legislación vigente en el caso de derecho. Así que vamos a revisar este reactivo. Y bueno, ten en consideración que posteriormente a estos primeros reactivos de esta área vienen los reactivos del video previo. Si estás interesado en alguna guía, no dudes en contactarnos vía WhatsApp a este teléfono o en nuestra tienda en línea a través de pixoguías.com o en los enlaces que están en la descripción de este video. El presente reactivo es de la subárea 3.1, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con el tema Ejecución de Convenios de Mediación y Control Judicial de Derechos Humanos. Una persona reconoce ante un facilitador privado certificado que adeuda 2 millones de pesos a una institución financiera. En el convenio de mediación acepta que si no paga dentro de 6 meses, entregará en dación en pago la casa donde vive con su familia. El inmueble tiene un valor comercial aproximado de 7.5 millones de pesos. El convenio es firmado, suscrito por el facilitador e inscrito en el sistema de convenios correspondiente. Al vencer el plazo, la persona no paga ni comparece al procedimiento de ejecución. La institución solicita que se le adjudique inmediatamente la casa. Argumenta que el convenio tiene efectos de cosa juzgada y que el juez únicamente debe hacerlo cumplir en sus términos. ¿Qué debe hacer la autoridad jurisdiccional? A. Adjudicar el inmueble porque el convenio es cosa juzgada. B. Revisar de oficio la legalidad y proporcionalidad antes de ejecutarlo. O C. Declarar nulo el convenio porque incluye un inmueble. La respuesta correcta es la B. Revisar de oficio la legalidad y proporcionalidad antes de ejecutarlo. La explicación es que, aunque el convenio registrado puede tener efectos de cosa juzgada, el juez no debe ejecutarlo automáticamente. Debe verificar que sus cláusulas sean legales, voluntarias, equitativas y respetuosas de los derechos humanos. La casa vale aproximadamente 3.75 veces el monto de la deuda, o sea, 7.5 millones entre 2 millones, y eso nos da justamente ese número. Esta diferencia obliga a revisar si la dación en pago resulta desproporcionada o abusiva. También deben analizarse posibles derechos de familiares o terceros y las formalidades necesarias para transmitir el inmueble. Entonces, analizamos las opciones A y C, las cuales son incorrectas, que nos dicen que adjudicar el inmueble porque el convenio es cosa juzgada o declarar nulo el convenio porque incluye el inmueble. La primera es incorrecta porque la cosa juzgada no elimina el control judicial. El juez debe evitar que la ejecución consolide una cláusula ilegal o gravemente desproporcionada. Y la C es incorrecta porque un inmueble sí puede formar parte de un convenio de mediación. Sin embargo, su transmisión debe cumplir con las formalidades notariales, fiscales y registrales correspondientes. ¿Cuál sería una clave para resolver activos similares? No confundir cosa juzgada con ejecución automática. Un convenio puede ser ejecutable, pero el juez conserva el deber de controlar su legalidad y respeto a los derechos humanos. Entonces, el dato decisivo de este caso es que el inmueble vale 7.5 millones, mientras que la deuda es de 2 millones, lo que revela una posible desproporción grave. Entonces, esto de acuerdo a esta referencia, principalmente a los artículos 1 y 17 de la Constitución, porque fundamentan el deber de proteger los derechos humanos y el reconocimiento constitucional de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Aquí tenemos otros reactivos que pueden justamente darle fuerza a la explicación de este reactivo, principalmente la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y principalmente sus artículos 6, 30, 94, 98 y 99. Además, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 974 y disposiciones relativas a la vía de apremio y ejecución de convenio. ¿Por qué? Porque este código reconoce como cosa juzgada determinados convenios de mediación que satisfacen los requisitos legales y permiten su ejecución forzosa. Y finalmente, la tesis aislada I11 o C80C 11A del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su registro digital 203-1403 en los convenios de mediación, para elevarlos a cosa juzgada y decretar su ejecución en vía de apremio, que deben respetar los derechos humanos de las partes. ¿Por qué? Porque este criterio sustenta que el juez realice un control de legalidad antes de ejecutar el convenio. Este reactivo también es de la subárea 3.1, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con el tema Suspensión condicional del proceso y plan de reparación.
Una creadora de contenido digital es vinculada al proceso después de publicar un video en el que comenta de manera denigrante un material relacionado con la agresión sexual sufrida por un adolescente. Meses después, el Ministerio Público solicita modificar la clasificación jurídica por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no excede 5 años. Antes de dictarse el auto de apertura a juicio, la víctima acepta un plan que incluye entrega de diversos bienes y una cantidad económica, disculpa pública, prohibición de contactar a la víctima, cursos sobre derechos de las víctimas, publicación periódica de contenido relacionado con esos cursos, abstención de expresiones denigrantes y donación de una parte de sus ingresos a organizaciones sociales. El juez establece un periodo de cumplimiento de 3 años, permite que la imputada continúe el proceso en libertad y advierte que si incumple íntegramente las obligaciones, se extinguirá la acción penal. ¿Qué figura procesal se actualiza? A. Acuerdo reparatorio con extinción inmediata. B. Suspensión condicional del proceso. O C. Procedimiento abreviado sin pena de prisión. La respuesta correcta es la B, la suspensión condicional del proceso. La explicación es que la figura es una suspensión condicional del proceso porque concurren sus elementos característicos. Existe un auto de vinculación al proceso. La media aritmética de la pena no excede 5 años. Se presenta un plan de reparación. El juez impone condiciones durante 3 años. La acción penal se extinguirá únicamente después del cumplimiento total. Y el plazo de 3 años es válido, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales permite fijarlo entre 6 meses y 3 años. La solicitud también es oportuna porque se plantea antes del auto de apertura a juicio. Entonces, las opciones A y C son incorrectas. Vamos a revisar nuevamente, que es el acuerdo reparatorio con extinción inmediata y el procedimiento abreviado sin pena de prisión. ¿Por qué? Porque en un acuerdo reparatorio la solución deriva principalmente del convenio entre víctima e imputada. Aquí existe además un periodo judicial de prueba, condiciones supervisadas y una extinción futura no inmediata. Y porque el procedimiento abreviado implica que la persona acusada acepta ser sentenciada con los datos presentados por la Fiscalía. Su resultado es una sentencia, no un periodo de prueba para extinguir posteriormente la acción penal. La clave para resolver activos similares es no confundir las salidas procesales, que es el convenio entre las partes, con el acuerdo reparatorio. Plan de reparación más condiciones judiciales, suspensión condicional y aceptación de responsabilidad y sentencia es el procedimiento abreviado. Entonces, un dato decisivo del caso es que el juez impuso un periodo de 3 años, un plan de reparación y condiciones sujetas a supervisión, dejando la extinción de la acción penal para después de su cumplimiento. Esto de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 184 y 186 a 200, con el texto vigente. Ahora, ¿cuáles son esos códigos o qué dicen? Bueno, pues el 184 reconoce la suspensión condicional como solución alterna. Eso es muy importante que tú lo aprendas. El 191 define la figura y exige un plan de reparación y condiciones. El 192 establece sus requisitos de procedencia, incluida la media aritmética no mayor de 5 años. El 193 permite solicitarla desde la vinculación y antes de la apertura a juicio. El 194 regula el plan de reparación y sus plazos. El 195 autoriza condiciones durante un periodo de 6 meses a 3 años. El 198 regula la posible revocación por incumplimiento injustificado y el 199 establece los efectos de la suspensión y la extinción tras el cumplimiento total. Esto es el texto vigente. Este reactivo es de la misma subárea con el tema Acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido y pluralidad de personas imputadas. Una empresa productiva del Estado adquiere un complejo industrial que llevaba varios años sin operar. Posteriormente, la Fiscalía sostiene que el precio pagado fue considerablemente superior a su valor real y procesa, por el mismo hecho patrimonial, sin violencia, tanto al accionista principal de la empresa vendedora como al exdirector de la empresa compradora. El accionista celebra con la empresa afectada un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido por $180 millones, aprobado por el juez de control y dividido en 3 parcialidades. Después de pagar 115 millones, deja de cubrir la última parcialidad de 65 millones. La empresa afectada manifiesta que no considera reparado íntegramente el daño. El exdirector, quien no firmó el convenio, solicita que se extinga la acción penal en su contra. Argumenta que el acuerdo celebrado por su coimputado se relaciona con el mismo hecho y que exigirle otro pago generaría un doble cobro. ¿Qué debe resolver el juez de control? A. Extinguir la acción porque la aprobación del convenio beneficia a todos. B. Negar la extinción porque el acuerdo no se ha cumplido plenamente. O C. Exigir al exdirector pagar nuevamente los 180 millones. La respuesta correcta es la B. Negar la extinción porque el acuerdo no se ha cumplido plenamente. Entonces, la explicación es que la aprobación del acuerdo reparatorio no extingue por sí sola la acción penal. Cuando su cumplimiento es diferido, la extinción procede hasta que todas las obligaciones hayan sido cubiertas. En el caso, todavía se adeudan $65 millones. Entonces, el monto pactado es de 180 y el pagado 115. El saldo es 65 y el cumplimiento quedó al 63.89%.
Por tanto, el interés de la víctima aún no está plenamente satisfecho y tampoco existe una extinción que pueda beneficiar al otro imputado. Entonces, las opciones A y C son incorrectas, vamos a revisarlas otra vez, que es extinguir la acción porque la aprobación del convenio beneficia a todos, y la C, exigir al exdirector pagar nuevamente los 180. Bueno, prácticamente existe un criterio judicial según el cual el acuerdo cumplido por uno de los coimputados puede beneficiar a los demás cuando corresponde al mismo hecho y repara totalmente el daño. Sin embargo, aquí el convenio permanece incumplido. Y en la C no debe ordenarse automáticamente un segundo pago completo. Los 115 millones ya entregados deben considerarse para evitar una doble reparación. La controversia no subsiste respecto al saldo pendiente. ¿Cuál sería una clave para resolver estos reactivos? Pues no confundir aprobación con cumplimiento. El acuerdo aprobado es poder suspender el procedimiento, el cumplimiento parcial es no extinguir la acción penal, el cumplimiento pleno es permitir la extinción y la pluralidad de imputados es evitar que la víctima cobre 2 veces el mismo daño. Un dato decisivo del caso es que todavía se adeudan 65 millones de dólares, equivalentes al 36% del monto pactado. La referencia que fundamenta este reactivo y su explicación está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 184 a 190. Puedes ver exactamente aquí por qué. Además de esta tesis aislada, que es 22ª PA1P 11A, con el registro digital tal, con los acuerdos reparatorios, su celebración y cumplimiento. El siguiente reactivo es de la misma subárea, mecanismos alternativos de solución de controversias, con el tema acuerdo reparatorio, cumplimiento de obligaciones de hacer. La titular de una demarcación territorial es vinculada a proceso por hechos cometidos contra 3 mandos policiales. Las partes celebran un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido que establece pago de una indemnización a cada víctima, reposición de un teléfono y un equipo de radiocomunicación, disculpa pública dirigida a las víctimas, tratamiento psicológico durante 3 meses y la abstención de realizar manifestaciones sobre los hechos durante 6 meses, así que la imputada cubre las necesidades y repone los objetos. Sin embargo, durante una conferencia de prensa declara: "Me disculpo, pero no reconozco que los hechos hayan ocurrido como se afirma". Las víctimas consideran que esa manifestación no cumple la obligación pactada y solicitan que continúe el proceso penal. La defensa sostiene que la reparación económica es suficiente y pide extinguir la acción penal. ¿Qué debe resolver el juez de control? A. Extinguir la acción porque las obligaciones económicas ya fueron cubiertas. B. Reanudar automáticamente el proceso por la inconformidad de las víctimas. O C. Verificar el cumplimiento exacto del acuerdo antes de resolver la extinción. La respuesta correcta es justamente esa, la C, que es verificar el cumplimiento exacto del acuerdo antes de resolver la extinción. ¿Por qué? La explicación es que el pago de la indemnización y la reposición de los objetos no bastan si el acuerdo también contiene obligaciones de hacer y de no hacer. El juez debe revisar el texto del convenio y determinar si la disculpa cumplió las condiciones pactadas, se realizó el tratamiento psicológico, se respetó la prohibición de hacer manifestaciones y todas las obligaciones fueron cumplidas dentro del plazo. La extinción de la acción penal procede únicamente después del cumplimiento total. Sin embargo, la inconformidad de las víctimas tampoco reanuda automáticamente el proceso. Primero debe comprobarse objetivamente el incumplimiento. Las opciones A y B son incorrectas. Recordemos, extinguir la acción porque las obligaciones económicas ya fueron cubiertas, y la B, reanudar automáticamente el proceso por la inconformidad de las víctimas. Pues no. En el caso de la B, porque eso justifica revisar el convenio, pero no demuestra por sí sola que existe incumplimiento, y la A, porque las obligaciones económicas son solo una parte del acuerdo. La disculpa, el tratamiento y la abstención también son jurídicamente exigibles. Una clave para resolver reactivos es no confundir reparación económica con cumplimiento pleno. Obligaciones de dar, que es pagar o entregar bienes. Obligaciones de hacer, ofrecer disculpas o recibir tratamiento. Obligaciones de no hacer, abstenerse de contactar o declarar. Cumplimiento total, extinguir la acción penal. E incumplimiento injustificado, continuar el proceso. Entonces, el dato decisivo del caso es que el acuerdo no contenía solamente pagos, también incluía una disculpa pública y obligaciones de conducta cuyo cumplimiento debe verificarse. Entonces, son todos estos artículos de este Código Nacional. Te recomendamos, como ya pudiste ver en los últimos reactivos que revisamos aquí, que al menos del 180 al 200 los entiendas bastante bien, porque pues es el fundamento de muchos de los reactivos que hace Ceneval en este rubro. Y también tenemos aquí la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con sus artículos 33, que exige describir claramente las obligaciones de dar, hacer o no hacer, el 34 porque reconoce los efectos jurídicos derivados del cumplimiento, y del 35 al 39 porque regulan el seguimiento, la verificación y las actuaciones frente a posibles incumplimientos. Tenemos el siguiente reactivo de la misma subárea, con el tema Límites de las soluciones alternas en delitos dolosos violentos.
un creador de contenido digital golpea repetidamente a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial después de una discusión relacionada con un vehículo. La agresión queda registrada por cámaras de seguridad. La fiscalía sostiene que los golpes, la diferencia de fuerza, las zonas corporales atacadas y la continuación de la conducta cuando la víctima se encontraba en el suelo demuestran la intención de privarla de la vida por razones de género. La persona imputada queda vinculada por un delito doloso, perseguible de oficio y cometido con violencia, cuyo marco de prisión aplicable va de 10 a 20 años. Antes del auto de apertura a juicio, la víctima acepta recibir una indemnización, una disculpa pública y el pago de sus tratamientos médicos. La defensa solicita terminar el proceso mediante una solución alterna. ¿Qué debe resolver el juez de control? A. Aprobar el acuerdo reparatorio por consentimiento de la víctima. B. Conceder la suspensión condicional porque el delito quedó en tentativa. O C. Negar ambas salidas y ordenar la continuación del proceso. En este caso, la respuesta correcta es la C. Negar ambas salidas y ordenar la continuación del proceso. ¿Por qué? Porque el consentimiento de la víctima y el ofrecimiento de reparación no permiten aplicar cualquier solución alterna. El acuerdo reparatorio es improcedente porque se trata de un delito doloso, perseguible de oficio, cometido con violencia y no patrimonial. Además, tampoco procede la suspensión condicional del proceso, pues la media aritmética de la pena supera el límite legal de 5 años. La explicación matemática es que la media aritmética nos indica que es la pena mínima más la pena máxima entre 2, siendo 10 más 20 entre 2, o sea 30 entre 2, 15 años. Como 15 años es mayor que 5, la suspensión condicional resulta improcedente. Tenemos el análisis de la opción A y B, pero son incorrectas porque el acuerdo reparatorio solo procede en delitos de querella o que admiten perdón, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia. La aceptación de la víctima no amplía esos supuestos. Que el delito haya quedado en tentativa no vuelve automáticamente procedente la suspensión condicional. Con el marco penal señalado, la media es de 15 años. ¿Cuál sería una clave para resolver reactivos similares? Pues no confundir reparación con procedencia. El consentimiento de la víctima no basta por sí solo. El delito doloso violento y perseguible de oficio no admite acuerdo reparatorio. Y la suspensión condicional es exigir media aritmética no mayor de 5 años. La tentativa no garantiza una salida alterna. Entonces, el dato decisivo del caso es que el delito fue cometido con violencia y su media aritmética es de 15 años, 3 veces el máximo permitido para la suspensión condicional. Esto de acuerdo a el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 184 y 193. Bueno, específicamente el 184 reconoce como soluciones alternas el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El 187 limita los acuerdos reparatorios a delitos de querella o que admitan perdón, culposos y patrimoniales sin violencia. El 191 define la suspensión condicional del proceso. El 192 exige que la media aritmética de la pena de prisión no exceda 5 años y el 193 permite solicitarla después de una vinculación y antes de la apertura a juicio. El siguiente reactivo es de la subárea 3.2, arbitraje, con el tema arbitraje de inversión, actos municipales y expropiación indirecta. Una empresa extranjera adquiere el control de una sociedad mexicana para construir y operar un confinamiento de residuos industriales. Antes de invertir, obtiene autorizaciones ambientales federales y un permiso estatal de uso de suelo. Diversos funcionarios le comunican que esas autoridades son suficientes para desarrollar el proyecto. La empresa construye las instalaciones, pero el municipio niega posteriormente la licencia de construcción y evita que el confinamiento entre en operación. Tiempo después, el gobierno estatal declara como reserva ecológica una extensa superficie que incluye el predio de la inversión. La empresa sostiene que las medidas eliminaron definitivamente el uso económico del proyecto y solicita una indemnización conforme al Tratado de Protección de Inversiones vigente al momento de los hechos. ¿Cuál es la vía y la parte demandada correctas? A. Arbitraje comercial contra el municipio. B. Arbitraje de inversión contra el Estado mexicano. O C. Controversia constitucional contra el gobierno estatal. La respuesta correcta es la B. Arbitraje de inversión contra el Estado mexicano. La explicación es que la controversia deriva de un tratado de protección de inversiones, no de un contrato comercial con el municipio. Por ello, la vía es el arbitraje inversionista-Estado y la parte demandada es México. Los actos municipales y estatales pueden atribuirse internacionalmente al Estado y además impedir definitivamente la operación del proyecto y eliminar su utilidad económica puede constituir una expropiación indirecta, aunque la propiedad no haya sido formalmente transferida al gobierno. En cuanto a la opción A, es incorrecta porque no existe una controversia contractual privada ni una cláusula arbitral comercial celebrada con el municipio. Además, la responsabilidad internacional se reclama al Estado mexicano, no directamente al ayuntamiento. En cuanto a la opción C, es incorrecta porque una empresa privada no está legitimada para promover una controversia constitucional.
así que ese medio resuelve conflictos entre órganos y órdenes de gobierno, pero no violaciones a tratados de inversión. ¿Cuál sería una clave para resolver activos similares? No confundir las vías. Contrato privado con cláusula arbitral es arbitraje comercial. Tratado de inversión, arbitraje inversionista-Estado. Actos municipales o estatales, poder generar responsabilidad internacional de México y pérdida sustancial del uso o valor, posible expropiación indirecta. El dato decisivo del caso es que las medidas de distintas autoridades hicieron presuntamente imposible la operación permanente del proyecto, eliminando su utilidad económica. Entonces, los artículos en los que se fundamenta este reactivo son 105, 1110, etc. del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulo 11, aplicable a los hechos históricos del caso. Vamos a leerlos rápidamente. El artículo 105 es de la observancia del tratado por los gobiernos estatales y locales, expropiación directa, reclamación por el inversionista, reclamación en representación de una empresa, sometimiento de la reclamación a arbitraje, aplicación del Tratado del Derecho Internacional, daños monetarios, intereses y restitución como posibles efectos del laudo. Entonces también, de acuerdo a Metalclad Corporation contra los Estados Unidos mexicanos, caso ARB-AF 971. En este caso, el tribunal analizó la responsabilidad de México por actos estatales y municipales y consideró que la imposibilidad de operar el confinamiento produjo una expropiación indirecta. Así que, bueno, pues prácticamente este es un reactivo de un tema que fue real en su momento y pues es de la subárea 3.2 arbitraje de inversión. Esto es prácticamente como te podría venir. De hecho, muchos de los reactivos de Ceneval están inspirados en muchos casos reales, para que lo tengas en consideración. Entonces, la subárea 3.2 arbitraje tiene aquí otro reactivo que es denegación de justicia, documentos falsificados y cancelación registral de hipotecas. Un fondo extranjero concede 3 créditos para financiar desarrollos inmobiliarios en México. Los préstamos quedan respaldados mediante pagarés e hipotecas constituidas en escritura pública e inscritas en los registros de la propiedad correspondientes. Después del incumplimiento, las empresas deudoras promueven un juicio en el que presentan un supuesto convenio firmado por el fondo. El documento establece que los créditos quedaron liquidados, autoriza la cancelación de las hipotecas y designa una persona desconocida como representante para recibir notificaciones. El fondo no comparece porque el emplazamiento se practica con esa persona. Cuando descubre que las hipotecas fueron canceladas, presenta pruebas periciales y solicita en distintas ocasiones demostrar que el convenio, las firmas y la representación eran falsos. Los tribunales nacionales rechazan repetidamente sus pruebas por cuestiones formales, subsanables y nunca se pronuncian sobre la autenticidad del convenio. El fondo promueve posteriormente un arbitraje de inversión contra el Estado mexicano. ¿Qué debe acreditar para configurar una denegación de justicia? A. Que la resolución judicial nacional fue jurídicamente incorrecta. B. Que se le impidió efectivamente probar el fraude y defender su inversión. O C. Que toda cancelación de una hipoteca registrada equivale a expropiación. La respuesta correcta es la B, que se le impidió efectivamente probar el fraude y defender su inversión. La explicación es que la denegación de justicia no se configura por una resolución simplemente incorrecta, sino que requiere una falla judicial grave que impida el acceso efectivo a la justicia o el ejercicio del derecho de defensa. En el caso, los tribunales rechazaron reiteradamente pruebas decisivas y nunca analizaron si el convenio, las firmas y la representación eran falsos. Esto impidió al fondo defender sus hipotecas y puede constituir una violación al estándar internacional de trato justo y equitativo. En cuanto a la opción A, incorrecta porque un tribunal arbitral de inversión no funciona como una nueva instancia de apelación. Un error jurídico o una decisión desfavorable no basta para acreditar o denegar la justicia. Y la C es incorrecta porque una hipoteca puede cancelarse válidamente por pago, convenio auténtico o resolución judicial. La violación no surge de cualquier cancelación, sino de impedir que el acreedor demostrara el fraude que la originó. Entonces, el dato decisivo del caso es que los tribunales utilizaron el supuesto convenio para cancelar las hipotecas, pero impidieron reiteradamente que el fondo demostrara que ese mismo documento era falso. Entonces, esto de acuerdo a la Constitución en sus artículos 14, 16 y 17, además del Tratado de Libre Comercio en su artículo 1105. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 14 habla de garantía de audiencia y debido proceso, el 16 de exigencia de fundamentación y motivación, el 17 de derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, y pues el artículo del Tratado de Libre Comercio porque es obligación de otorgar a las inversiones extranjeras el estándar mínimo de trato conforme al derecho internacional, incluido el trato justo y equitativo. Entonces, este artículo fue el fundamento internacional para analizar la posible denegación de justicia de este caso. Por eso te comentaba que muchos reactivos del examen están inspirados en
pues temas que en su momento fueron reales, y particularmente de esto, bueno, pues del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, Lion Mexico Consolidated LP contra los Estados Unidos Mexicanos, caso CIADI ARB AF 15-2. En este caso, el tribunal concluyó que impedir reiteradamente la presentación y valoración de pruebas sobre la falsificación de documentos decisivos configuró una denegación de justicia. Tenemos el siguiente reactivo de la subárea 3.3, fe pública notarial y sucesiones. En este reactivo, el tema es testamento público abierto, heredero universal y descendientes omitidos. Un cantautor de reconocimiento internacional otorga testamento público abierto ante notario. En el instrumento designa a uno de sus hijos como único y universal heredero y nombra a un abogado de su confianza como albacea. Después de su fallecimiento, otra persona adulta obtiene una sentencia que reconoce su filiación biológica con el artista. Comparece al juicio sucesorio y exige recibir la mitad del patrimonio, pues considera que todos los hijos tienen necesariamente derecho a heredar en partes iguales. La persona tiene 36 años, trabaja, posee bienes propios y no afirma encontrarse imposibilitada para mantenerse. Tampoco señala falsificación, incapacidad del testador, violencia, dolo ni incumplimiento de las formalidades notariales. ¿Qué debe resolver la autoridad? A. Abrir la sucesión legítima y dividir la herencia entre ambos hijos. B. Mantener la institución testamentaria, salvo alimentos o nulidad acreditada. O C. Anular el testamento por haber omitido a un descendiente. La respuesta correcta es la B. Mantener la institución testamentaria, salvo alimentos o nulidad acreditada. La explicación es que la sentencia de filiación reconoce la calidad de descendiente, pero no convierte automáticamente a la persona en heredera de una mitad del patrimonio. En la sucesión testamentaria, el testador puede disponer de todos sus bienes e instituir a un solo heredero. El descendiente omitido únicamente podría reclamar alimentos si se encontrara en alguno de los supuestos legales, como ser menor de edad, estar imposibilitado para trabajar o carecer de bienes suficientes. Como tiene 36 años, trabaja y posee patrimonio propio. No acredita ese derecho. Tampoco existe causa de nulidad del testamento, por lo que debe respetarse la voluntad testamentaria. El fundamento legal textual es que el artículo 1375 del Código Civil Federal dispone que debe continuar vigente el testamento al establecer, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho. El derecho referido es, en su caso, la pensión alimenticia y no una porción hereditaria forzosa. Y en el caso de las opciones A y C son incorrectas. Puedes ponerle pausa al video para revisar exactamente por qué. Entonces, el dato decisivo es que la persona omitida es adulta, trabaja, posee bienes propios y no acredita incapacidad, necesidad alimentaria ni causa de nulidad testamentaria. Y bueno, pues esto justamente respaldado por el Código Civil Federal en sus artículos 1282, y todos estos de acá. El siguiente reactivo es de la subárea 3.3, fe pública, sucesiones y cooperación procesal internacional, con el tema apostilla, testamento extranjero y reconocimiento de resoluciones sucesorias. Un cantante mexicano que residía desde hace varios años en Florida fallece dejando bienes y regalías en Estados Unidos, así como un departamento inscrito a su nombre en la Ciudad de México. Un tribunal sucesorio de Florida emite una resolución definitiva mediante la cual reconoce un testamento, designa a la esposa como representante de la sucesión y determina quiénes son las personas beneficiarias. La representante presenta ante el Registro Público Mexicano copia certificada de la resolución, apostilla expedida en Florida, traducción al español realizada por perito autorizado y certificación de que la resolución ya no admite recurso ordinario. Solicita que el departamento sea inscrito inmediatamente a nombre de las personas beneficiarias. Otros familiares se oponen y señalan que en México existe un procedimiento sucesorio relacionado con un testamento distinto. ¿Qué actuación resulta jurídicamente correcta? A. Inscribir directamente porque la apostilla valida la decisión extranjera. B. Solicitar su reconocimiento después de cumplir las formalidades sucesorias mexicanas. O C. Rechazarla porque ninguna resolución sucesoria extranjera produce efectos en México. La respuesta correcta es la B. Solicitar su reconocimiento y después cumplir las formalidades sucesorias mexicanas. La explicación es que la apostilla acredita la autenticidad del origen del documento público extranjero, firma, calidad de quien firma y sello, pero no valida el contenido de la resolución ni ordena automáticamente su ejecución en México. Para modificar la titularidad de un inmueble ubicado en la Ciudad de México, la representante debe promover el reconocimiento u homologación de la resolución extranjera ante la autoridad judicial competente. Después deberán cumplirse las formalidades sucesorias, notariales y registrales mexicanas. Además, la existencia de un procedimiento sucesorio local y de un testamento distinto deberá examinarse durante el reconocimiento, pues podrá impedir o limitar los efectos de la resolución de Florida. Fundamento legal textual.
El artículo 605 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece: las sentencias y demás resoluciones extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidas en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno. O sea, ese artículo, o en este caso el 608, dispone que el reconocimiento y la ejecución se tramitan mediante un incidente de homologación, con intervención de las partes interesadas. La apostilla, por su parte, no certifica el contenido ni la corrección jurídica del documento apostillado. En cambio, las opciones A y C son incorrectas. ¿Por qué? Porque la copia certificada, la apostilla, la traducción y la constancia de firmeza son documentos relevantes, pero no sustituyen el reconocimiento judicial. La apostilla únicamente elimina la legalización consular y autentica el origen formal del documento. El registro público no puede decidir por sí mismo que la resolución extranjera prevalece sobre un procedimiento sucesorio mexicano ni trasladar inmediatamente el dominio del inmueble. Y el derecho mexicano no establece una prohibición absoluta contra las resoluciones sucesorias extranjeras. Estas pueden ser reconocidas y producir efectos, siempre que cumplan los requisitos legales y no contravengan el orden público ni una resolución o procedimiento mexicano que jurídicamente impida su ejecución. Por ello, no corresponde rechazarlas solamente por haber sido dictadas en otro país. Claves para resolver activos similares. Pues distinguir entre autenticación documental y reconocimiento de una resolución extranjera. Y el dato decisivo del caso es que la resolución extranjera pretende modificar la titularidad de un inmueble mexicano y existe un procedimiento sucesorio local relacionado con un testamento distinto. Entonces, la opción B no significa que el reconocimiento necesariamente será concedido. La existencia del procedimiento mexicano deberá analizarse, pues la legislación impide ejecutar una resolución extranjera cuando el mismo litigio ya se encuentra pendiente en las mismas partes ante un tribunal mexicano que conoció primero. Esto de acuerdo a el Código de Procedimientos Civiles en estos artículos 605, 606, 607 y 608. También en el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 13, fracción tercera, y en la Conferencia de La Haya en el Apostille Handbook, Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention. Tenemos el siguiente reactivo de la Subera 3.3, Fe Pública, Notarial y Registral, con el tema suplantación de identidad, poder notarial falso y tercero adquiriente de buena fe. Una mujer es propietaria de un departamento cuyo título se encuentra debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Mientras reside temporalmente en el extranjero, una persona utiliza documentos de identidad apócrifos y un supuesto poder general para actos de dominio para vender el inmueble. La primera compraventa se formaliza en escritura pública y se inscribe en el registro. Meses después, el primer comprador vende el departamento a otra persona, quien paga un precio equivalente al valor comercial, consulta el folio real, obtiene un certificado sin gravámenes, celebra la operación ante notario, inscribe la compraventa a su nombre y afirma desconocer completamente el fraude anterior. Al regresar a México, la propietaria original promueve la nulidad, los peritajes confirman que nunca otorgó el poder, que su firma fue falsificada y que se utilizó una identificación apócrifa. ¿Qué debe resolver la autoridad jurisdiccional? A. Proteger al último comprador por haber confiado en el registro. B. Restituir el inmueble a la propietaria originaria. O C. Anular únicamente el poder y mantener las compraventas. La respuesta correcta es la B. Restituir el inmueble a la propietaria originaria. La explicación es que la propietaria nunca otorgó el poder ni consintió la primera compraventa. La falsificación de su firma y el uso de documentos apócrifos impiden que esa transmisión produzca válidamente el derecho de propiedad. Aunque el último comprador haya pagado un precio comercial, consultado el registro y actuado sin conocimiento del fraude, la fe pública registral no puede prevalecer cuando la cadena traslativa nació de la falta absoluta de consentimiento y de la vulneración de normas de orden público. Por ello, deben dejarse sin efectos las compraventas e inscripciones derivadas y restituirse el inmueble a la propiedad originaria. Entonces, textualmente, el artículo 2224 del Código Civil dispone que el acto jurídico inexistente por falta de consentimiento no producirá efecto legal alguno. Además, el artículo 3008 establece que la inscripción registral tiene efectos declarativos y no convalida actos nulos. La primera sala determinó expresamente que los derechos del propietario originario prevalecen cuando la transmisión deriva de documentos apócrifos o de la inexistencia de consentimiento, aun frente a posteriores adquirientes registrales de buena fe. Entonces las opciones A y C son incorrectas y le puedes poner pausa al video para revisar exactamente por qué. El dato decisivo del caso es que la propietaria tenía inscrito su título y nunca otorgó el poder ni manifestó consentimiento para vender el inmueble.
Y bueno, la buena fe del último comprador puede generar acciones para recuperar el precio y reclamar daños contra su transmitente o las personas responsables, pero no le permite conservar el inmueble frente a la propietaria originaria defraudada. Y bueno, pues las referencias que justifican y sustentan este caso es el Código Civil para el Distrito Federal en sus artículos 1794, 1801, 2, 2224, 2239, etc. Además de los derechos a la propiedad privada, de seguridad jurídica de los originarios, que deben prevalecer frente a la protección registral de los terceros adquirientes cuando el acto traslativo derive de la contravención a normas de interés público. Entonces, estos fueron los reactivos para el área 3 de justicia alternativa. Es la primera parte. A continuación vamos a ver otra tanda, otro set de reactivos de esta área. Pero bueno, no olvides que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp a este número y en los enlaces que están en la descripción de este video en caso de que estés interesado en adquirir alguna de las guías. Prácticamente, recuerda, las guías ya se encuentran desarrolladas, contienen el temario desarrollado, todos los temas perfectamente explicados, actualizados y además una serie de reactivos de simulación como los que estás viendo en la pantalla en este momento, con la misma dificultad que el examen. Entonces, una vez dicho esto, seguimos adelante. Área 3, Justicia Alternativa y Fe Pública, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Caso: el papel de la justicia alternativa en el fortalecimiento de la fe pública. Antonio, empleado en una empresa textil mexicana, llevó a su empleador ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, CFCRL, por despido injustificado. A través del sistema de justicia alternativa, las partes optaron por un proceso de conciliación en lugar de un litigio convencional. El CFCRL, en lugar de seguir los procedimientos legales convencionales, facilitó un espacio seguro para el diálogo y el consenso. Después de 3 sesiones de conciliación, ambas partes llegaron a un acuerdo justo. Antonio recibió una indemnización y su empleador se comprometió a mejorar las políticas laborales de la empresa. ¿Qué beneficio obtuvo Antonio de optar por el sistema de justicia alternativa del CFCRL? Respuesta: B. Antonio obtuvo una indemnización y su empleador se comprometió a mejorar las políticas. La explicación es que en este caso, a través de la justicia alternativa y el proceso de conciliación, Antonio logró un acuerdo beneficioso sin necesidad de un juicio convencional. Caso: conciliación laboral y fe pública. María, trabajadora de una panadería, llevó su caso de horas extra no remuneradas ante el CFCRL. En lugar de un proceso legal convencional, eligió la conciliación, un método de justicia alternativa ofrecida. Las partes, guiadas por un mediador, mantuvieron un diálogo constructivo. Luego de 2 reuniones, María recibió el pago pendiente y su empleador acordó modificar las prácticas de gestión de tiempo. ¿Cuál fue el resultado de la conciliación en el caso de María? Respuesta: A. María recibió el pago de sus horas extra y se modificaron las prácticas de gestión de tiempo. Respuesta: A. La explicación es que a través del proceso de conciliación se llegó a una solución beneficiosa para ambas partes sin necesidad de un litigio. Caso: conflicto laboral sobre horas extras. Sofía trabaja en una fábrica de textiles. Lleva meses trabajando horas extra casi todos los días, pero su empleador no ha pagado estas horas adicionales. Sofía está al tanto de la existencia del CFCRL del Gobierno de México y considera que la justicia alternativa puede ser un camino para solucionar su problema. ¿Qué debería hacer Sofía según las funciones de su organismo para resolver la disputa con su empleador sobre las horas extra impagas? Respuesta: C. Sofía debería presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para iniciar un proceso de conciliación. Justamente la explicación es que la CFCRL es la entidad encargada de promover y conducir los procedimientos de conciliación entre los trabajadores y los patrones para la solución de controversias laborales antes de acudir a un juicio laboral. Por tanto, Sofía puede utilizar este canal para tratar de resolver su disputa sobre las horas extra no remuneradas. Caso: actuación notarial en el contexto de justicia alternativa. Pedro y Laura, propietarios de un departamento en la Ciudad de México, tuvieron un conflicto sobre la división de los gastos de mantenimiento del inmueble después de su divorcio. En lugar de un proceso judicial, optaron por una justicia alternativa, la mediación. Acudieron a un notario, amparados por la Ley del Notariado de la Ciudad de México de 2018, y esta ley permite a los notarios actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales, favoreciendo el diálogo y el consenso entre las partes. En 3 sesiones, Pedro y Laura llegaron a un acuerdo equitativo, asentado por el notario en un acta. Este acto notarial tiene plena validez y fe pública, lo que garantiza el cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué rol desempeñó el notario en el conflicto de Pedro y Laura?
Respuesta B. El notario facilitó la mediación y documentó el acuerdo en un acta. La explicación es que según la ley del notariado para la Ciudad de México, los notarios pueden actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales, dando fe pública de los acuerdos alcanzados. Caso: abogado ante una disputa y el rol de notario. Roberto y Carlos son socios de una pequeña empresa en la Ciudad de México. A raíz de desacuerdos sobre la distribución de las ganancias, surge una disputa. Ambos tienen un abogado, Daniel, quien también es amigo cercano de ambos. Daniel sabe que un proceso judicial podría dañar no solo la empresa, sino también la amistad. Daniel se acuerda de la ley del notariado para la Ciudad de México de 2018, que permite a los notarios actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales. Además, sabe que la fe pública otorga los actos notariales, asegura validez y cumplimiento de los acuerdos. Se encuentra en una encrucijada. Debe iniciar un proceso legal, lo que podría intensificar el conflicto y dañar la relación entre Roberto y Carlos, o sugerir la mediación notarial como una forma de resolver la disputa de manera amigable y justa. Bien, respuesta B. ¿Qué decisión deberá tomar Daniel? Debe sugerir la mediación notarial como una forma de resolver la disputa de manera amigable y justa. Caso: mediación notarial en disputa de propiedad. Raúl y Sonia, divorciados, tenían conflictos sobre la propiedad compartida de su casa en la Ciudad de México. En lugar de ir a juicio, optaron por la mediación notarial, permitida por la Ley del Notariado de la Ciudad de México de 2018. Esta ley confiere fe pública a los acuerdos alcanzados en la mediación. Tras varias sesiones, lograron un acuerdo mutuo legalmente válido y ejecutable. Este caso muestra cómo la justicia alternativa, respaldada por la fe pública, puede resolver eficazmente conflictos legales. ¿Qué valor añade la mediación notarial en la resolución del conflicto entre Raúl y Sonia? Respuesta A. Añade una solución rápida y económica al conflicto. La explicación es que la mediación notarial permite una resolución amigable y rápida. Caso: aplicación del artículo 151 de la Ley del Notariado de disputa de propiedad. Raúl y Sonia, tras su divorcio, confrontaron una disputa sobre la división de su vivienda en la Ciudad de México. Este es un reactivo muy similar al que vimos previamente, entonces te lo dejamos para que lo puedas ver con calma. Ponle pausa al video para que lo revises. Caso: mediación notarial y disputa inmobiliaria. Bien, nuevo caso, muy similar, puedes ponerle pausa al video y seguir adelante. Caso: autenticidad de un testamento. Luisa, una abogada especializada en sucesiones, está manejando el caso de un testamento en disputa. Dos hermanos están peleando por la validez de un testamento que favorece a uno sobre el otro. El hermano desfavorecido alega que la firma en el testamento es falsa. Luisa, conociendo la ley del notariado de la Ciudad de México, sabe cómo manejar esta situación. ¿Cuál es la acción que Luisa debe tomar de acuerdo a la ley del notariado para verificar la autenticidad del testamento? Respuesta C. Luisa debe verificar la autenticidad del testamento ante la notaría, donde se protocolizó el documento para comprobar la firma y el sello del notario. Caso: disputa de propiedad industrial. La empresa Innovatec se enfrenta a una demanda de la competidora Megal Solutions, quien alega que Innovatec ha violado su patente. Innovatec sostiene que su producto fue desarrollado independientemente y busca defenderse utilizando la ley ya indicada, que es la de protección a la propiedad industrial de 2020. Innovatec invoca el derecho a presentar pruebas de la originalidad de su producto y solicita la intervención de un perito para examinar tanto su producto como el de la patente de Megal Solutions. Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI determina que Innovatec no ha infringido la patente de Megal Solutions, fortaleciendo la confianza en las leyes de propiedad industrial y la fe pública en las resoluciones del INPI. ¿Cómo resolvió Innovatec el conflicto de propiedad industrial con Megal Solutions? Respuesta C. Invocó al derecho de presentar pruebas y solicitó la intervención de un perito, resultando en la resolución favorable del INPI. La explicación es que según la ley de protección a la propiedad industrial, especialmente el artículo 213, que permite la presentación de pruebas durante un procedimiento de infracción, y el artículo 214, que permite la intervención de un experto, Innovatec pudo defenderse eficazmente y demostrar la originalidad de su producto. Caso: disputa de garantía de producto. Carlos compró un televisor de la marca Electrovisión que dejó de funcionar después de 2 meses. Carlos se dirigió al vendedor para uso de la garantía, pero este se negó a repararlo o reemplazarlo. Con la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, revisada en 2019, Carlos presentó una queja ante la Profeco. La ley respalda el derecho del consumidor a la garantía de productos adquiridos. Profeco intervino y obligó al vendedor a cumplir con la garantía. ¿Cómo utilizó Carlos la Ley Federal de Protección al Consumidor para resolver su problema? Bien, respuesta B dice que Carlos presentó una queja ante Profeco, que intervino y obligó al vendedor a cumplir con la garantía. La explicación, pues, es que según la Ley Federal de Protección al Consumidor, especialmente el artículo 92, establece que la obligación del proveedor
es garantizar los bienes y servicios, y el artículo 24, que otorga a Profeco la facultad de recibir y tramitar las quejas de los consumidores. Carlos pudo hacer valer su derecho a la garantía del producto. Caso: denuncia de corrupción en servidores públicos. Ana, una ciudadana preocupada, notó que el funcionario público encargado de los contratos de su municipio favorecía injustamente a una determinada empresa. Ana decidió denunciar este comportamiento invocando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, última revisión E2009. Ana presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que abrió una investigación. La ley protege a los ciudadanos que denuncian comportamientos corruptos y establece sanciones para los funcionarios que infrinjan sus deberes éticos. La investigación encontró culpable al funcionario, que fue sancionado conforme a la ley. ¿Cómo utilizó Ana la ley federal ya indicada para denunciar el caso de corrupción? Respuesta B es que Ana presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que luego investigó y sancionó al funcionario. La explicación es que según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, específicamente el artículo 8, que establece que cualquier ciudadano puede presentar una queja por conductas indebidas de los servidores públicos, y el artículo 47 establece las sanciones para los servidores públicos que violen sus obligaciones. Ana pudo presentar su denuncia y el servidor público fue debidamente sancionado. Caso: denuncia de corrupción en servidores públicos. Este es un reactivo muy similar al previo, no nos vamos a detener, pero pues puedes ponerle pausa al video para revisarlo. Igual son dos casos parecidos. También Ana es una ciudadana que está en estos tres casos, siendo la protagonista, pero justamente, cambia un poquito el planteamiento, pero la explicación la puedes ver justamente aquí al ponerle pausa al video. Caso: denuncia de negligencia en servidores públicos. Carlos, un ciudadano consciente, observó que el servidor público responsable de la manutención de las áreas verdes de su ciudad ignoraba de manera constante sus obligaciones. Las áreas verdes estaban en deterioro y Carlos sospechó de negligencia. Decidió actuar y se respaldó en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, última revisión E2009. Carlos presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que inició una investigación. Esta ley protege a los ciudadanos que denuncian actos indebidos. Bien, en este caso, la investigación determinó que el servidor era culpable de negligencia y fue sancionado conforme a la ley. En este caso, ¿cómo se favoreció el hecho de el actuar de Carlos? Bien, Carlos presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que llevó a cabo una investigación y, basado en las pruebas, sancionó al servidor público. La explicación la puedes ver justamente aquí. Bien, este es un reactivo muy parecido, puedes ponerle pausa al video para revisarlo. Seguimos adelante. Caso: violación de derechos de autor y mediación. Javier, un escritor de novelas de ciencia ficción, notó que una productora de películas estaba promoviendo una película que tenía una trama muy similar a su obra más popular. Javier sospechó de una violación de sus derechos de autor y decidió actuar basándose en la Ley Federal de Derecho de Autor de 1996, última revisión de 2020. En lugar de presentar de inmediato una demanda formal, Javier optó por un enfoque de justicia alternativa y solicitó una mediación. Esta ley ofrece protección a los autores y establece métodos de resolución alternativos para disputas de derechos de autor. La mediación resultó exitosa, con la productora reconociendo el trabajo de Javier y acordando compensarlo adecuadamente. ¿Cómo procedió Javier? Apoyándose de la ley correspondiente ante la sospecha de una violación de sus derechos de autor. Respuesta B. Javier optó por una mediación, un enfoque de justicia alternativa que llevó a un acuerdo mutuo con la productora de películas y una compensación adecuada para él. Caso: plagio de canción. María, una reconocida cantautora, se sorprende al escuchar en la radio una canción de un artista emergente que tiene una melodía y letras sorprendentemente similares a una de sus propias composiciones. Aunque nunca ha tenido que enfrentar una situación así, María está familiarizada con la Ley Federal del Derecho de Autor y sabe qué opciones tiene para manejar esta situación. ¿Qué debería hacer María basándose en esta ley para abordar esta posible infracción de sus derechos de autor? Respuesta B. María debería presentar una demanda formal por infracción de derechos de autor ante la autoridad correspondiente, proporcionando pruebas de su reclamación. La explicación es que, de acuerdo a esta ley, cualquier persona que se sienta afectada por una infracción a sus derechos de autor puede presentar una demanda ante las autoridades correspondientes. En este caso, María debería reunir pruebas de su reclamo, como las grabaciones originales de su canción y cualquier registro de derechos de autor que tenga, y presentar una demanda. Caso: discriminación en el trabajo. Carlos es un trabajador de origen indígena en una empresa de tecnología en México. Recientemente ha notado que sus compañeros de trabajo y sus superiores tratan de manera diferente a él y a otros empleados indígenas. Carlos siente que se le ha negado un ascenso debido a su origen étnico.
A pesar de sentirse frustrado y desilusionado, Carlos conoce la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, última revisión en 2022, y está dispuesto a tomar medidas. ¿Qué acción debería Carlos tomar con base en esta ley para abordar la situación de discriminación en su lugar de trabajo? Bien, respuesta B, que es Carlos debería presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ya que este organismo se encarga de recibir y resolver las quejas y denuncias por actos de discriminación. La explicación, pues justamente la puedes revisar aquí. Nos dice que de acuerdo con esta ley, en su artículo 18, la CONAPRED es el organismo encargado de recibir y resolver las quejas y denuncias por discriminación. Caso: disputa de prestaciones médicas bajo la ley del Seguro Social. Jorge, un empleado de una empresa de construcción en México, tuvo una lesión en el trabajo y requirió cirugía. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, negó la cobertura de su operación alegando que la lesión no era laboral. Con el apoyo de su abogado, Jorge apeló la decisión. Utilizaron la ley ya indicada que establece el derecho de las prestaciones médicas por lesiones en el trabajo. Finalmente el IMSS reconoció que la lesión de Jorge fue un accidente de trabajo y cubrió su cirugía. ¿Qué acción emprendió Jorge para resolver su disputa en el IMSS? Respuesta B. Apeló la decisión del IMSS con ayuda de un abogado. Caso: apelación ante la Administración Pública según la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Sara, una pequeña empresaria, fue sancionada por una supuesta violación de normas de comercio por la Administración Pública. Sara creía que la sanción era injusta, así que decidió apelar la decisión. Esta ley estipula que cualquier persona tiene derecho a ser oída y ofrecer pruebas antes de que se tome una decisión con base a sus intereses. Finalmente, la Administración Pública revocó la sanción al encontrar que Sara había cumplido con las normas. ¿Cómo utilizó Sara la ley indicada? B. Apeló la decisión y presentó pruebas de su cumplimiento de las normas. Bien, ese es otro caso muy similar de apelación a la Administración Pública. Te lo dejamos para que lo puedas revisar con calma. Seguimos adelante. Bien, este es otro caso similar de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te dejamos también este caso para que le puedas poner pausa, lo puedas revisar con calma y también la explicación. Caso: solicitud de licencia comercial rechazada. Juan, un emprendedor, solicitó una licencia comercial para abrir una tienda de mascotas en su localidad. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la autoridad local sin una explicación clara. Conociendo la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 1994, última revisión en 2018, Juan sabe que tiene derecho a una justificación detallada. ¿Qué debería hacer Juan, de acuerdo a la ley indicada, para obtener una justificación detallada del rechazo de su solicitud de licencia? Respuesta C. Juan debe solicitar una revisión de la decisión y pedir una justificación detallada a la autoridad local que rechazó su solicitud de licencia. La explicación es que según esta ley, en su artículo 49, toda resolución debe ser debidamente fundada y motivada, y las autoridades tienen la obligación de exponer claramente las razones legales y factuales que sustentan su decisión. Área 3. Justicia alternativa y fe pública. Reactivos con formato de completamiento. Arturo es un agricultor que ha sido despojado de sus tierras en el estado de Chiapas, México, por una empresa multinacional. A pesar de tener un título legítimo sobre la tierra, la empresa ha conseguido una resolución administrativa a favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, alegando que las tierras están en una zona estratégica para el desarrollo económico del país. Arturo presentó un recurso administrativo en contra de la resolución, pero fue rechazado. Ahora busca impugnar dicha resolución ante el Poder Judicial, alegando la violación de sus derechos humanos, el debido proceso y el derecho a la propiedad. Lo que puede hacer es... Respuesta B. Arturo puede presentar un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito contra la resolución administrativa basado en la violación de sus derechos humanos y al debido proceso legal, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. La explicación la puedes ver justamente al ponerle pausa al video. Javier, un trabajador en la Ciudad de México, ha estado contribuyendo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit durante los últimos 15 años. Recientemente solicitó un préstamo para adquirir una vivienda, pero se le negó el crédito. Según el Infonavit, Javier no cumplía con el requisito de haber cotizado en los últimos 2 años consecutivos. Javier está convencido de que ha cumplido con todos los requisitos para obtener el crédito, por lo que desea impugnar la decisión del Infonavit. Lo que puede hacer es... Respuesta C. Javier puede presentar un recurso de revisión ante la Comisión Consultiva de Dictaminación del Infonavit y, en caso de que se ratifique la negativa, puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio contencioso administrativo. La explicación pues justamente la puedes encontrar al ponerle pausa al video en la parte de abajo del reactivo.
Carla es una candidata independiente que se postuló para la presidencia municipal de Toluca en el Estado de México. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, negó su registro argumentando que no cumplía con el número suficiente de firmas de apoyo. Carla asegura que cumplió con los requisitos establecidos y que desea impugnar la decisión del IEM. Lo que puede hacer es... Respuesta B. Carla puede presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente ante la Sala Superior, en contra de la resolución del IEM. La explicación la puedes revisar justamente en esta parte. Sofía es una joven activista que ha estado trabajando para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en su ciudad natal, Monterrey, Nuevo León. En reconocimiento a su trabajo, Sofía fue elegida como representante ciudadana en el Consejo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León, ITA-PNL. Sin embargo, poco después de asumir su cargo, el ITA-PNL la destituyó alegando conflictos de intereses sin proporcionar más detalles o pruebas. Sofía está convencida de que su destitución fue injusta y que se hizo en un intento de silenciar su labor de activismo. Ella quiere impugnar la decisión. Lo que puede hacer es... Respuesta B. Presentar un recurso de amparo directo ante un tribunal federal. La explicación justamente en esta parte. Caso violación de la libertad de expresión. Ana, periodista independiente, recientemente publicó un informe detallado que criticaba la gestión de un político local. Poco después de la publicación, fue arrestada por supuesta difamación. Ana, siendo consciente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, sabe que su libertad de expresión puede estar siendo violada. Ana, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para proteger su derecho a la libertad de expresión deberá B. Buscar apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos para hacer pública su situación. Caso: detención ilegal y trato inhumano. José, un periodista, ha sido detenido ilegalmente y sometido a trato inhumano y degradante por exponer la corrupción gubernamental. José, familiarizado con la Ley Nacional de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, revisada por última vez en 2022, sabe que tiene derechos que han sido violados. José, de acuerdo con la Ley Nacional de la CNDH, para buscar justicia y remediar la violación de sus derechos, podría... Respuesta C. José o alguien en su nombre puede presentar una queja ante la CNDH. Caso: desplazamiento forzado. Laura y su familia fueron desplazados de su hogar en un pequeño pueblo por la violencia de un grupo armado ilegal. Su casa fue incendiada y han perdido todas sus pertenencias. Laura, familiarizada con la Ley General de Víctimas, revisada en 2022, sabe que tiene derechos que protegen a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con esta ley, para recibir apoyo y justicia por el desplazamiento forzado que su familia y ella han sufrido, ¿qué debería hacer? Bien, en este caso la respuesta es C. Debería acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar ayuda, reparación integral y medidas de no repetición. Y pues la explicación es que según esta ley, en su artículo 19, las víctimas tienen derecho a medidas de asistencia, protección, atención, reparación integral y de no repetición. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el organismo encargado de brindar esta ayuda y garantizar los derechos de las víctimas. Caso: disputa comercial. María y Pedro son socios en un negocio de importación y exportación. Recientemente han surgido disputas entre ellos sobre la dirección del negocio, causando un impasse. María, familiarizada con la Ley Federal de Correduría Pública de 1992, comprende que hay una forma alternativa de resolver la disputa. De acuerdo con esta ley, para resolver la disputa con Pedro, bien, respuesta C. María debe sugerir la intervención de un corredor público para mediar en la disputa. La explicación es que, según esta ley, en su artículo 6, los corredores públicos pueden actuar como mediadores en las controversias comerciales. Al intervenir como mediadores, pueden ayudar a las partes a llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio, evitando así la necesidad de procedimientos judiciales prolongados y costosos. Caso: contrato comercial disputado. Javier y Juan son propietarios de empresas que recientemente firmaron un contrato para el suministro de bienes. Sin embargo, surgió una disputa sobre los términos del contrato. Juan, al conocer esta ley, sabe que hay mecanismos alternativos para resolver el conflicto. ¿Qué acción debería tomar Juan de acuerdo a esta ley para resolver la disputa contractual con Javier? Respuesta C. Juan debe proponer el recurso a un corredor público para actuar como árbitro en la disputa. Caso: malversación de fondos públicos. Ana, una auditora interna en una entidad del gobierno, descubre irregularidades en la gestión de fondos públicos que sugieren malversación por parte de un alto funcionario. Conociendo la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ana sabe que debe tomar medidas.
para denunciar la malversación de fondos públicos que ha descubierto. ¿Qué debería hacer? Bien. C. Ana debe presentar una denuncia ante el órgano interno de control en su entidad, proporcionando toda la información y evidencia que ha recopilado. La explicación es que según el artículo 47 de esta ley, cualquier servidor público que tenga conocimiento de una conducta irregular de otro tiene la obligación de denunciarla ante la instancia correspondiente. Caso incumplimiento de deberes públicos. Este es un caso muy parecido, te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas revisar con calma, ponle pausa al video, revísalo y aquí está la explicación. Caso disputa sobre la propiedad de bienes inmuebles. Elena y Raúl fueron pareja durante 10 años y adquirieron una casa juntos. Ahora que se han separado, surgió una disputa sobre quién tiene derecho a quedarse con la propiedad. Elena está consciente del Código Civil Federal y sabe que puede recurrir a él para resolver este conflicto. Para determinar a quién pertenece la propiedad de la casa, respuesta C. Elena debe acudir a un tribunal para que se determine la propiedad de la casa basándose en las leyes y hechos pertinentes. La explicación es que según el Código Civil Federal, en sus artículos 830 y 831, la propiedad de los bienes se determina por la titularidad o la posesión. Si hay una disputa sobre la propiedad de bienes inmuebles, como en este caso, es necesario acudir a un tribunal para que, con base en las pruebas presentadas, se determine la propiedad. Caso acusación de fraude. Pedro es un pequeño empresario que contrató a Luis, un consultor independiente, para mejorar la eficiencia de su negocio. Sin embargo, después de realizar un pago significativo, Pedro descubre que Luis no posee ninguna de las habilidades o experiencia que afirmaba tener y sospecha que ha sido víctima de fraude. Conociendo el Código Penal Federal, Pedro sabe que tiene opciones para manejar la situación. Después de descubrir que posiblemente ha sido víctima de fraude, en este caso, Pedro debe reportar a Luis a las autoridades, proporcionando toda evidencia de sus sospechas de fraude. Respuesta C. La explicación es que de acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 386, el fraude se define como el acto de hacerse ilegítimamente de algún bien total o parcialmente ajeno mediante el engaño. Si Pedro sospecha que ha sido víctima de fraude, tiene la responsabilidad de informarlo a las autoridades correspondientes. Caso orden de demolición. Juanita es dueña de una antigua casa que ha sido declarada en estado de ruina por el municipio. Se le ha emitido una orden de demolición, pero Juanita cree que la casa aún es segura y que la orden es injusta. Conociendo la ley de amparo, sabe que tiene opciones para luchar contra esta decisión. Para impugnar la orden de demolición, respuesta C, Juanita debe solicitar un amparo ante el juzgado correspondiente para impugnar la orden de demolición. La explicación es que según la ley de amparo, en sus artículos 107 y 108, un ciudadano tiene el derecho de solicitar un amparo cuando considere que sus derechos han sido violados por actos de autoridad. Si Juanita cree que la orden de demolición es injusta, puede presentar un amparo y si se concede, la orden de demolición se suspenderá hasta que se resuelva el caso. Caso disputa por tierras agrícolas. Lucas y Fernando son dos campesinos que trabajan parcelas de tierra contiguas. Recientemente ha surgido una disputa porque Lucas cree que Fernando ha extendido su parcela más allá de sus límites originales, invadiendo parte del terreno de Lucas. Conociendo la ley agraria, Lucas sabe que tiene opciones para manejar la situación. Para resolver la disputa sobre la delimitación de las parcelas, C. Lucas debería presentar un caso ante el Tribunal Agrario para resolver la disputa sobre la delimitación de las parcelas. La explicación es que según la ley agraria, en sus artículos 164 y 165, las disputas sobre los límites de las parcelas deben ser resueltas por el Tribunal Agrario. Este tribunal tiene la facultad de resolver disputas entre campesinos respecto a los límites y la propiedad de las parcelas agrícolas. Caso libertad de expresión. Mario es un periodista que trabaja para un medio de comunicación local. Recientemente publicó un artículo crítico sobre un político local. Después de la publicación, Mario comenzó a recibir amenazas y presiones para retirar el artículo. Conociendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Mario sabe que tiene opciones para proteger su libertad de expresión. Para proteger su derecho a la libertad de expresión, C. Mario debe informar a las autoridades sobre las amenazas y buscar protección para ejercer su derecho a la libertad de expresión. La explicación es que, según el artículo 6 de la Constitución, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Sofía es dueña de una pequeña empresa de catering. Recientemente ha recibido una multa del Servicio de Administración Tributaria SAT por no presentar ciertos documentos a tiempo. Sofía está segura de que presentó todos los documentos y considera la multa injusta. Conociendo la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, sabe que tiene opciones para impugnar la decisión. Para impugnar la multa impuesta por el SAT, C.
Sofía debe presentar un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la multa. La explicación es que según el artículo 3 de la ley ya indicada, cualquier persona que se sienta perjudicada por una resolución administrativa definitiva tiene el derecho de presentar un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Caso Obligaciones Fiscales. Alberto es un pequeño empresario que recientemente expandió su negocio y comenzó a exportar productos al extranjero. Sin embargo, Alberto desconoce las obligaciones fiscales que esto conlleva y no ha pagado los impuestos correspondientes a estas actividades. Bajo el Código Fiscal de la Federación, Alberto tiene opciones para regularizar su situación. Para cumplir con sus obligaciones fiscales, C. Alberto debe buscar asesoramiento fiscal y pagar los impuestos adeudados, además de informarse sobre las futuras obligaciones fiscales que surgen de la exportación. La explicación es que según los artículos 18 y 20 del Código Fiscal de la Federación, es responsabilidad de Alberto como contribuyente cumplir con todas sus obligaciones fiscales correspondientes a sus actividades económicas, lo que incluye el pago de impuestos sobre las exportaciones. También es aconsejable que Alberto busque asesoramiento fiscal para entender y cumplir con sus obligaciones. Caso Conflicto laboral y conciliación prejudicial individual. Carlos es un trabajador de una empresa de tecnología y recientemente ha sido despedido de manera injustificada sin recibir la indemnización correspondiente. Está considerando tomar medidas legales, pero antes desea intentar un proceso de conciliación. Conoce los lineamientos para el procedimiento de conciliación prejudicial individual y sabe que esto podría ser una opción viable antes de proceder a juicio. De acuerdo a los lineamientos, para buscar una solución a su situación laboral, C. Carlos debería presentar una solicitud ante el centro de conciliación correspondiente para iniciar un proceso de conciliación prejudicial individual. La explicación es que de acuerdo a los lineamientos para el procedimiento de conciliación prejudicial individual, cualquier trabajador que considere haber sido despedido de manera injustificada tiene el derecho de solicitar una conciliación prejudicial individual. Caso Conflicto vecinal y mecanismos alternativos. Julia y Francisco son vecinos que han tenido un conflicto recurrente sobre los límites de su propiedad. Recientemente, el conflicto escaló a un daño en la propiedad. Julia, que está familiarizada con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, cree que la situación podría resolverse sin recurrir a un juicio penal. Según esta ley, C. Julia y Francisco deberían intentar resolver su conflicto a través de un proceso de mediación. La explicación es que según el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, un mecanismo alternativo de solución puede ser utilizado para resolver conflictos relacionados con hechos que constituyen delitos como el daño a la propiedad. La mediación podría permitirles encontrar una solución que satisfaga a ambas partes evitando un juicio penal. Un cónyuge ha decidido disolver su vínculo matrimonial, para lo cual, en atención a lo establecido en el Código Civil Federal, invoca la causal de hábito de embriaguez amenazando el patrimonio familiar. Una vez emplazando a juicio a otro cónyuge, deciden pedir ayuda para encontrar una solución satisfactoria que facilite la comunicación y negociación entre ellos, sin necesidad de que sea dictada una sentencia. El medio para solucionar el conflicto es B. Mediación. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En este caso nos ponen un reactivo muy similar, donde hablamos de los MASC. Te sugerimos que le pongas pausa al video para que lo revises con calma y aquí la explicación, ya que son reactivos muy extensos. La empresa Software Titans y la startup Technovate firmaron un acuerdo de asociación para el desarrollo de conjunto de una nueva plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, después de 6 meses, surgió un desacuerdo importante en la relación a la propiedad intelectual del software desarrollado. Ambas partes están considerando tomar medidas legales, pero también entienden el valor del tiempo y los recursos que un litigio podría consumir. Si Software Titans y Technovate quieren resolver su disputa de propiedad intelectual sin recurrir a un juicio, el método alternativo de solución de controversias MASC apropiado será A. Arbitraje, donde un árbitro o un papel de árbitros emitirá una decisión vinculante basada en las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. Aquí tenemos un reactivo muy parecido, te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. La ONG Salvando el Planeta y la compañía minera Golden Rocks tienen un conflicto sobre un proyecto de minería en una zona rica en biodiversidad. La ONG argumenta que el proyecto está causando daño irreparable al medio ambiente y a las comunidades locales, violando así la ley ambiental nacional e internacional. Por otro lado, Golden Rocks sostiene que ha cumplido con todas las regulaciones necesarias, llevando a cabo estudios de impacto ambiental y adoptando medidas de mitigación. Ambas partes son conscientes de la repercusión negativa
que una larga batalla legal podría tener en su imagen pública y están dispuestas a considerar un método alternativo de solución de controversias MASC. El método alternativo de solución de controversias MASC y tipo de tercero neutral será más apropiado. ¿Cuál? Negociación, arbitraje o mediación. Respuesta C. Mediación. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Bien, este es un reactivo muy parecido, te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video también. Y finalmente, último reactivo de este video. La empresa de software Bytes Ahead y la empresa de hardware TechTitan están en disputa por una colaboración en la creación de un nuevo dispositivo tecnológico. Ambas empresas tienen una visión diferente sobre el futuro del producto y están en desacuerdo sobre el enfoque de desarrollo y la distribución de los ingresos. Ambas partes quieren evitar un litigio prolongado que podría poner en peligro la colaboración y están dispuestas a considerar un método alternativo de solución de controversias MASC. Este MASC y tipo de tercero neutral, ¿qué sería más apropiado? Será B. Mediación. La explicación es que en este caso la mediación puede ser la mejor opción. Un mediador con experiencia en el sector tecnológico y en conflictos empresariales puede facilitar el diálogo entre Bytes Ahead y TechTitan. Esta persona podría ayudar a ambas empresas a entender mejor las perspectivas de la otra y a explorar posibles soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Este enfoque podría no solo resolver el conflicto, sino también mantener la relación de colaboración entre empresas. Thank you all for tuning in today. I hope you found this video helpful and informative as you navigate your journey in the field of law. We have covered a range of valuable tips and shared some useful resources to support your studies. Remember that success in law school comes from the combination of your dedication and passion for law. So if you enjoyed this video and found it helpful, please do not hesitate to like and share it with your fellow law students. Sharing the knowledge and supporting each other is what makes our legal community stronger. So if you have any questions or need further assistance, feel free to reach to us. And we are here to support you on your path to becoming a successful professional. So once again, thank you for watching and I wish you all the best in your academic achievements. Stay motivated, stay curious and keep striving for excellence. Goodbye. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, OXXO o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Dixo Guías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.